Bienvenida al podcast de Project Martina, a este video podcast con el que arrancamos este año, el 2026, con las predicciones. No me gusta la palabra predicciones, sino que voy a decir pues con los avances o con las tendencias que creo que van a ocurrir en el 2026. Estas tendencias no me las he inventado, ni mucho menos, es lo que yo he estado viendo durante los últimos meses. Te diría que durante los últimos años, tanto en Project Martina como en los proyectos de mis alumnos, y son tendencias que vas a ver que muchas de ellas las voy mencionando una y otra vez aquí en Project Martina. De hecho, si no has visto el podcast que hice sobre las tendencias del 2025, deberías de verlo porque todavía, de hecho, esta mañana cuando estaba preparando este video podcast, he pensado, voy a ver lo que dije el año pasado por estas fechas. Me he escuchado el podcast totalmente y aplica directamente, así que si no lo escuchaste o si por supuesto te has olvidado, échale un vistazo porque te va a ayudar también a tener claro dónde deberías centrarte en este nuevo año, qué es lo que está funcionando y sobre todo, y lo más importante para mí que hoy quería compartir contigo, es que tengas en cuenta que no es trabajar más, que no es hacer más, sino que es hacerlo con estrategia, hacerlo también con una intención en mente, con un propósito en mente, como siempre digo en Project Martin. Así que voy a compartir contigo unas tendencias específicas. Tengo aquí los números, 8 o 9 tendencias, 8 o 9 claves, 8 claves tengo exactamente, 8 claves específicas para poner en práctica en tu marketing, en tu estrategia, en tu proyecto en el 2026 para ayudarte pues bueno, ayudarte primero de todo a conseguir aquello que es importante para ti en tu proyecto, ayudarte a crear ese proyecto de libertad y también, lo más importante, ayudarte a ayudar a otras personas con lo que ofrezcas en tu proyecto, tus productos o tus servicios. Así que, una vez dicho esto, si te parece, coge boli y papel porque creo que este es uno de esos episodios en los que te tienes que sentar, tienes que tomar notas y tienes que ver qué es de lo que voy a compartir contigo, qué es lo que tienes que poner en marcha sí o sí ya y cómo empezar a implementarlo. Así que si te parece, ahora sí, comenzamos. Bienvenida al podcast de Project Martina, el podcast de las emprendedoras libres. Soy Asun y cada semana voy a estar contigo para compartir las mejores herramientas de marketing digital, de motivación y de organización para ayudarte a crear tu proyecto online y para motivarte y acompañarte durante todo el proceso. En Project Martina nuestra misión es ayudarte a crear un proyecto de libertad. Nunca has visto nada igual. Te esperamos cada semana en nuestro podcast para mujeres emprendedoras. La primera clave o la primera tendencia, y esto es más una idea y algo que quiero compartir y que lo voy a hacer muy a menudo porque últimamente no paro de escuchar todavía más esto, y es que la inteligencia artificial está aquí para ayudarte como herramienta, no para reemplazarte. Si tienes miedo de que te va a reemplazar, hay algo que no estás haciendo bien o hay algo que deberías de hacer para cambiarlo. Durante las últimas semanas, tanto con gente alrededor mío como de lo que he estado escuchando ahí fuera, cada vez más y más la gente cada vez tiene más miedo a, oh, ahora viene la inteligencia artificial y me va a reemplazar, ahora viene la inteligencia artificial y este tipo de trabajo. Sí, obviamente habrá puestos y habrá cosas que hacemos que la inteligencia artificial pues lo va a hacer mejor, más rápido y más barato. Esto está claro. Pero tienes que pensar, y esto es importante tenerlo en cuenta, para también poder sacarle el máximo partido a la inteligencia artificial y tampoco dejarte en las manos de ChatGPT, es que la inteligencia artificial la tenemos que utilizar como una herramienta más para trabajar mejor en tu proyecto, para ser más efectiva, para trabajar más rápido, para implementar ciertas cosas que de otra manera, humanamente, te tardaría más tiempo. Pero no está para reemplazarte. Yo, a día de hoy, quizás esto cambie, pero a día de hoy no tengo miedo de que la inteligencia artificial me va a reemplazar, ni mucho menos. De hecho, en Project Martina, el año pasado, hemos implementado GPTs específicos creados con el ecosistema de Project Martina dentro de nuestras metodologías. Sí, muy bien, y ayudan mucho a nuestras alumnas y nosotras dentro del equipo los utilizamos también. Pero una vez que mi alumna utiliza ese GPT para hacer unos guiones para unos vídeos o para crear el copy de los emails o para crear su cliente ideal, esta alumna lo quiere comentar conmigo. Entonces, ten en cuenta esto, está para ayudarte, está para ir más rápido, pero no te va a reemplazar. No te va a reemplazar si realmente lo que tú aportas dentro de tu proyecto está aportando un valor.
Si daría igual hablar conmigo que hacerlo directamente con el GPT de Project Martina, pues obviamente aquí está claro que hay algo que yo no estoy aportando o hay algo donde yo tengo que mejorar para poder dar ese toque personal que solamente yo puedo darle a mis alumnas. Cuando digo yo, me refiero a ti también. Entonces, primero de todo, quitarte ese miedo de que la inteligencia artificial la gente va a querer contratar o va a querer utilizar la inteligencia artificial en vez de utilizar o en vez de contratarte a ti y empieza a pensar cómo utilizar esa inteligencia artificial, primero de todo, para tú poder trabajar mejor en tu proyecto, aprender, quitarte el miedo, aprender a utilizarlo, esto es lo primero. Y segundo, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para que esta inteligencia artificial te ayude y no te reemplace? Es decir, por ejemplo, y lo hemos dicho, lo llevo diciéndolo meses o desde que el boom de la inteligencia artificial está ahí, no es un copia y pega nunca de los GPTs, nunca. De hecho, ten en cuenta, y esto es importante también, que cada vez más, quizás esto al principio no, pero ahora cada vez más, y tú misma lo notarás también, se nota cuando algo está escrito con ChatGPT. Yo lo noto y tú lo notas también. Y esto, no lo sé tú, ya me lo dirás, escríbemelo en comentarios o mándame un email y lo comentamos, o si eres alumna mía lo comentaremos. Esto cada vez causa más rechazo. Cuando yo recibo algo, un email o lo que sea, un post, cualquier cosa que está creado copia y pega con ChatGPT, con la IA, a mí me causa rechazo, ¿vale? Este contenido que yo estoy compartiendo ahora contigo, yo he trabajado este guión con mi GPT de Project Martina. Claro que sí, pero no está... estoy poniendo aquí, pues por ejemplo, tengo el primer punto, la inteligencia artificial está aquí para ayudarte, no para reemplazarte, pero todo el resto de lo que yo estoy compartiendo forma dentro o forma parte de mis valores, forma parte de la estrategia de lo que yo hago en Project Martina y de mi voz. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero es totalmente humano, ¿vale? Entonces, esto es importante, lo primero, y lo quito aquí, lo primero porque cada vez más estoy escuchando la inteligencia artificial está aquí para reemplazarnos y si no tienes cuidado, pues te vas a quedar totalmente fuera. Bueno, pues como con cualquier tipo de herramienta que nos ayuda a avanzar. Tienes que aprender a utilizarla, tienes que aprender a adaptarla y que trabaje para ti y no al revés. Es decir, no es, sin ChatGPT no puedo continuar trabajando. Yo si hoy no puedo acceder a ChatGPT, pues bueno, tardaré quizá más tiempo en crear este guión, pero podré crear perfectamente este guión para este vídeo, para los vídeos que voy a grabar después o para lo que sea que esté haciendo, ¿vale? Entonces esa la primera clave o la primera tendencia que es más un cambio mental hacia la inteligencia artificial. El segundo es que en el 2026 es un año en el que tienes que dejar de posicionarte como creadora y pasar más a la parte de líder. Esto es algo que llevo hablando años en Project Martina. Las personas vienen a ti no solamente por el contenido, no solamente por lo que puedas realizar, sino vienen a ti por ti como persona. Y si todavía tienes un producto, un programa, un servicio que no te está posicionando a ti como esa líder, como esa persona que empuja, que acompaña, que motiva, que muestra el camino, deberías de ver cuáles de tus programas o de tus servicios, quizá no todos, pero sí crear algo que vaya específicamente por ahí. ¿Por qué? Pues porque información, hay un montón de información ahí fuera, ¿vale? Pero... cuando una persona necesita ayuda, y yo creo que cuanto más información haya ahí fuera y cuanto más competencia haya ahí fuera y cuanto más opciones haya ahí fuera, más van a buscar nuestros clientes, nuestras clientas, más van a buscar a la persona que hay detrás del proyecto, a ese acompañamiento, a esa líder, o por decirlo de alguna manera, sé que a veces la palabra líder suena un poco muy fuerte o muy agresiva, pero en realidad es así, ¿no? Si yo estoy buscando en cualquiera de las cosas que busco en mi vida, si yo estoy buscando algo que para ayudarme a nivel personal o a nivel profesional, ya no busco tanto contenido o tanta información, porque de eso hay mucho ahí fuera, claro que sí, sino que busco pues quizá un método, quizá un paso a paso, pero con una persona detrás que me pueda liderar, que sepa más que yo, que sepa cómo llevarme, cómo manejarme y cómo acompañarme en los diferentes niveles, un acompañamiento total, por ejemplo, como yo hago en Project Martina, en el
Mastermind de Project Martina o bien acompañamientos puntuales cuando estoy con mis diferentes metodologías, ¿vale? O bien puntualmente cuando estoy en consultorías, pero que haya ese acompañamiento, ¿vale? O sea, desde ese acompañamiento más, no desde el te acompaño, desde aquí a tu lado estoy contigo, sino en el que te lidero, te empujo, te guío y te ayudo a subir a tu siguiente nivel, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta también como segunda tendencia. Yo creo que por ahí las personas van a ir más y más hacia buscar, y de hecho es algo que he visto en los últimos años en Project Martina, en el año pasado sobre todo todavía más, y creo que en el 2026 todavía va a ser más. Las personas vienen a buscar a la persona que hay detrás del proyecto, a ese líder o a esa líder que les va a acompañar y que les va a ayudar a hacer esa transformación, independientemente de, por supuesto, todo lo que hay alrededor del producto, del servicio, del programa o del curso. La tercera clave o la tercera tendencia, no quiero decir predicción porque suena un poco así, la tercera predicción o la tercera tendencia, mejor dicho, es que las comunidades con dirección también, ¿vale? Van a ser cada vez más importantes. Ya hablé de esto el año pasado, es algo que he probado una vez más, por ejemplo, con el Mastermind de Project Martina. Hago un pequeño inciso aquí, estoy grabando a primeros de enero, las plazas están, creo que me he quedado solamente una plaza. Si me estás escuchando y esto resuena contigo, mándame un email, contacta conmigo para ver si ha quedado esa plaza libre todavía o no, y en el caso de que no haya quedado, pues te pondremos en lista de espera para el año que viene. Pero volviendo al ejemplo del Mastermind de Project Martina, yo lo creé hace un par de años con el objetivo de, pues bueno, trabajar con un grupo de mujeres, pero trabajar con un grupo de mujeres con una persona liderando. En este caso yo había estado buscando un Mastermind para mí que no encontré y dije, bueno, pues voy a crear uno aunque tenga yo que liderar. Y esto es algo que, hablando con el feedback de mis alumnas, de las participantes del Mastermind de Project Martina, la parte del grupo funciona fenomenal, trabajamos súper bien en grupo, crea un impacto tremendo, pero la parte que todo el tiempo se resalta es la parte del liderazgo. Y lo sé por experiencia propia en Masterminds anteriores que yo he participado. Cuando no hay una persona que está liderando y que está marcando las pautas y que puede además liderar, acompañar y empujar, por decirlo de alguna manera, a cada una de las personas del grupo, el grupo pierde fuerza. Y cuando se trabaja solamente en grupo y no se trabaja de forma individual con esta persona liderando, pues generalmente los resultados no suelen ser tan buenos. Entonces piensa, quizá ahora mismo, en este momento, no es tu momento para crear un mastermind, pero quizá estás trabajando, por ejemplo, o estás pensando en crear un programa en grupo, pues yo aquí te diría, reevalúalo y mira a ver cómo puedes meter esa parte de liderazgo, esa parte de trabajo también personalizado, porque creo que esto se va a valorar cada vez más y más. Hablaba de ello el año pasado también. Creo que cuanta más tecnología haya, creo que cuanto más capacidad de poder trabajar de forma independiente hay, creo que buscamos más esa conexión también. Pero no solo la conexión con el grupo, sino la conexión también individual, porque pues queremos, y creo que esto tiene sentido también, pues no sé, me quiero ser especial y tú eres especial, y lo que a mí me pasa, pues probablemente no le pase a mi compañera, y lo que a ti te pasa, pues probablemente no le pase a otra persona, por lo que queremos esa ayuda individual, ¿vale? Vamos a parte más temas de marketing. La cuarta tendencia, tu contenido. Y no es algo nuevo tampoco. Siempre hablo de lo importante que es trabajar con un nicho. Y sé que muchas veces nuevas alumnas o emprendedoras vienen a mí y me dicen, Asuna, es que yo puedo ayudar a mucha gente porque realmente con mi producto, con mi servicio, con mi programa, con mi formación, podría ayudar a todas estas personas. Y esto no es algo nuevo. Cuanto más nicho seas, mejor. ¿Por qué? Porque la persona se va a identificar más contigo y tiene todo el sentido. Si tú entras en tu Instagram ahora y empiezas a mirar, ¿vale? Hay un montón de contenido que quizá te aplique o no, que hay tanto de todo, que si tú encuentras una persona que cuando la estás escuchando, viendo, hablando o lo que sea, haces como, wow. Esto es justo, está hablando conmigo directamente. Pues hay muchas más posibilidades y probabilidades de que esta persona te contacte y te diga, es que me estás hablando a mí directamente.
Esto que te estoy diciendo ahora no es algo nuevo ni mucho menos. Te diría que en Project Martina llevo diciéndolo desde el principio, desde el 2018 que empezamos, anteriormente en proyectos anteriores también. Esto no es algo nuevo, pero creo que esto es algo que todavía se va a valorar más y más. Hace 5 años había muchísima menos competencia que ahora. Entonces, si estabas buscando algo, pues casi casi te tenías que conformar con lo que encontrabas. Hoy en día, como hay tanto de todo, el cliente, la clienta va a ser cada vez más selectiva y esto es solamente bueno, ¿vale? La clienta o el cliente va a ser cada vez más selectivo porque hay más competencia y esto a ti te va a beneficiar porque si tú estás a la altura, si tú eres suficientemente buena, la gente va a ver una diferencia muy grande. Tú lo ves, por ejemplo, vuelvo a repetir y nos volvemos otra vez a Instagram. Tú ves cuando estás pasando el contenido, hay un montón de contenido, un montón de anuncios. Prácticamente ya casi cualquier persona puede poner un anuncio, casi no, cualquier persona puede poner un anuncio en Meta y promocionar su post. Pero tú sabes bien la diferencia y la calidad de contenido y qué resuena contigo y qué no resuena contigo, qué está bien hecho, qué es profesional, qué es algo que de alguien que, bueno, pues no tiene clara su estrategia, no tiene claro su mensaje, es un copia y pega de la inteligencia artificial y las personas que realmente hablan contigo directamente y que resuenan, que dices, wow, esto quiero trabajar con esta persona. Eso es lo que buscamos, ¿vale? Entonces, cuanto más nicho seas mejor, cuanto más puedas centrarte en un problema o en aportar una solución mejor, porque cuando esta audiencia te escuche va a decir, wow, es que sí hay mucho sobre ello, hay mucho sobre marketing, sobre cómo crear tu proyecto, sobre cómo crear tus cursos online, pero cuando escucho a Asun de Project Martina, da con esto que encaja conmigo, ¿vale? Te pongo ese ejemplo de Project Martina para que me entiendas bien. Así que ese es el cuarto punto. El quinto punto, y esto también son tendencias que te estoy dando para el 2026, pero es algo que, por ejemplo, forma parte de los valores de Project Martina y es estar en menos plataformas y cuando estás en una plataforma, hacerlo y trabajarlo muy bien. Como siempre digo, no es cantidad, es calidad. Antiguamente, cuando yo empecé hace 20 años, tenías que estar en todos los sitios, tenías que aparecer todo el tiempo, tenías que... Y esto fue siendo más y más. Tampoco ahí era tan difícil porque había YouTube y no mucho más. Después apareció Facebook, estabas en Facebook, pero ahora hay tantas cosas. Ahí fuera escucho publicar 3, 4 veces al día. Yo no puedo recomendar esto a mis alumnos porque va totalmente en contra de lo que yo soy, ¿vale? De lo que yo hago. Entonces, no es ni estar todo el tiempo ni estar en todos los sitios. Aquí tú tienes que definir dónde está mi cliente ideal y dónde yo soy buena compartiendo, dónde soy buena o dónde puedo hacerme buena, porque quizá... No sabes nada de Instagram, ¿vale? Yo siempre digo, cuando venís a mí, ah, Sun, a mí no me gustan las redes sociales. A mí tampoco. A mí no me gustan las redes sociales. Te puedo decir, el otro día escuchaba, me decía mi pareja que no sé cuántos millones de gigabytes, o es que ni lo sé, se habían compartido en las redes sociales durante las Navidades, en Nochevieja, y le dije, no de nuestra parte, porque vamos, yo es que ni cogí el móvil en toda la tarde. Creo que mandé, pues no sé, a las 12:30 o así, un mensaje a mi familia, feliz año, y no mucho más. Hice 2 fotos literal de la mesa que había quedado muy bonita y creo que de nosotros también para un poco, para mandarle eso es a mi familia antes de empezar a cenar. Ya está. A mí no me gustan las redes sociales. Entonces, no te tienen que gustar las redes sociales, no tienes que saber utilizarlas, tienes que aprender y tienes que decidir, vale, pues para mí, por ejemplo, Instagram es una red social que mi clienta ideal, mi alumna ideal está ahí, pues tengo que utilizar Instagram. El vídeo es algo que encaja conmigo y que encaja con mi clienta ideal. Bueno, pues voy a ponerme más en vídeo. Los podcasts, por ejemplo. Es algo que para mí, yo soy consumidora de podcast, me encantan, creo que es una herramienta buenísima para conectar con tu cliente ideal, para aportar valor y para ayudar a la persona a decidir si quiere o no trabajar contigo, porque una cosa es escribir un guión, una cosa es escribir un post, una cosa es poner una publicación en las redes sociales y otra muy distinta es ponerte delante de una cámara o ponerte delante de un micrófono y estar hablando a tu cliente ideal, mantenerle durante esos 15, 20, 30 minutos que dure el podcast y que cuando termine diga, wow, me ha encantado este podcast, quiero saber más sobre esta persona, ¿vale? Entonces, no tienes que saber, no te tienen que gustar las redes sociales, no tienes que ser consumidora constante de ellas, pero sí que tienes que decidir.
cuál de ellas vas a utilizar o con cuál de ellas vas a empezar y sobre esto ir trabajando contenido de calidad. Y quizá no es publicar 3 veces al día ni mucho menos, quizá es publicar, pues no lo sé, un podcast a la semana o cada 2 semanas o una publicación cada día sí que te recomendaría en Instagram y en Facebook, ¿vale? Pero no de contenido nuevo, sino de contenido que estás reciclando. Hablaba de ello el año pasado también en el podcast, te voy a dejar el link para que lo puedas ver, ¿vale? Cómo reposicionar el contenido. Pues por ejemplo, de este podcast o de este video podcast, nosotras de aquí vamos a sacar prácticamente el contenido para todas las redes sociales durante todo el mes, contenido para vídeos, contenido para newsletters, contenido para muchas cosas. Es el mismo contenido, pero utilizado de forma distinta para no tener que estar todo el tiempo creando. Y empezar por uno. Yo no empecé con Project Martina y empecé con los podcasts, ¿no? Esto fue algo que vino después, ¿vale? Entonces piensa, ¿con qué tengo que empezar? Si me preguntas, Asun, ¿con qué empezarías? A mis alumnas les empujamos para empezar con Instagram. Y cuando empezamos con anuncios, Instagram y Facebook, porque prácticamente cuando estás poniendo los anuncios en Meta, se posiciona solo el contenido a día de hoy, ¿vale? Es decir, tú le das ubicaciones automáticas y ya directamente lo pone en un sitio u otro dependiendo de dónde esté tu audiencia. Pero ya está, que una vez que tienes esto claro, pues vete a YouTube, que tienes esto claro, pues vete a crear podcast, una vez que tienes esto claro, ya vas poniendo más cosas, pero para empezar, una nada más. No intentes estar en todos los sitios, no intentes estar con esa cantidad. También porque creo, y esta no es una tendencia que lo he puesto aquí, ¿vale? Pero te lo digo y creo que esto es algo que ya viene, yo creo que ya lleva unos años y lo habrás notado tú también, cuando recibes un email antiguamente, te hablo, no lo sé, a lo mejor hace 10 años, pues yo, por ejemplo, mandaba un email al día, un vídeo al día, imagínate. Y la gente le encantaba, me decía, wow, tu vídeo diario lo espero cada día para ponerme a trabajar. Hoy en día, pues bueno, yo creo que recibir un email cada día, a no ser que sea, no sé, como una de estas telenovelas, ¿no? Que no puedes esperar a ver el siguiente capítulo, yo te diría que es demasiado. Y también porque tengo que decirte, creo que es difícil el poder estar todo el tiempo generando contenido de valor, por supuesto, ¿vale? Entonces, céntrate en qué puedes hacer ahora, en qué puedes mejorar, en qué te puedes posicionar, domínalo y cuando ya sea tan fácil para ti crear ese contenido, pues entonces te vas a otra cosa y así sucesivamente. El punto número 6, y esto también llevo mucho tiempo hablando sobre ello, adiós al marketing agresivo. Cuando yo hago la primera, para poder, lo sabes, para poder trabajar conmigo en Project Martina, tenemos que hacer una llamada, una sesión más bien, porque es una videollamada en la que, para conocernos, ¿vale? En esta videollamada, y esto es algo que yo llevo haciendo en Project Martina y en proyectos anteriores de siempre, porque para mí, como mis programas, mis métodos, lleva un acompañamiento personalizado, ni puedo ni quiero trabajar con todo el mundo. Entonces, lo que ahora lo hace todo el mundo, esta llamada de descubrimiento o esta llamada de venta, ¿vale? Que hace ahora todo el mundo, pues yo llevo haciéndolo mucho tiempo y sí, ahí voy a ver si te puedo ofrecer mi método o el trabajo conmigo o no. Pero para mí... Aquí es una parte importante el conocer a esta persona y el ver si le puedo o no ayudar y también que la persona me ayude a mí. Y muchas veces, muchas veces en esta sesión la emprendedora me dice, Asun, es que estoy cansada de este marketing que me causa rechazo, el que compra, 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 venga, venga, tienes un minuto para decidir, tienes tal, tienes... Y creo que cada vez más las personas van a buscar muy bien si tu mensaje resuena con ellas o no y el cómo tú trabajas dentro de tu propio proyecto o no también y cómo les has vendido también, ¿vale? Entonces, no es ese marketing agresivo, ese marketing, aquí lo he puesto, creo que el marketing se vuelve más a lo yin, más a lo femenino, todavía más, ya lo hemos estado viendo esto en las últimas tendencias, en los últimos años, perdón, y esto no es tendencia, esto es algo que va a ser, espero, cada vez más y más, que haya una delicadeza, obviamente que haya una estructura, que haya un proceso, que haya un empuje, que haya un liderazgo, sí, pero desde esa otra parte más humana otra vez, más femenina, menos agresiva y más de valor.
Y aquí también me remito otra vez a esta primera sesión. Yo lo primero que le digo a la persona con la que hablo, "Pf, yo no te voy a vender nada, aquí vamos a ver si podemos trabajar juntas y luego desde ahí ya decidimos, ¿vale? Entonces, ten esto en cuenta también, si habrá estrategias de marketing, tienes que implementarlas, si tendrás deadlines, fechas finales, obviamente tienes plazas, quizá tienes pues descuentos específicos según la persona actúe o no actúe, quizá tengas una fecha de inicio por lo que le tienes que decir y compartir a la persona, pero justifícalo y explícalo bien, porque la persona al otro lado, yo creo que esto es algo bueno, que mucha gente tiene miedo, ¿no? Es como, "Ah, ahora todo el mundo sabe de todo". No, yo creo que es muy bueno que tú vengas bien informada y que tú puedas comparar con lo que se ofrece ahí fuera. Hay veces que me dicen, Asun, estoy hablando con varias personas para ver con quién decido trabajar después. Yo siempre digo, fenomenal, a mí me encanta que hablen con otras personas, porque la mayor parte de las veces la persona viene a mí, he decidido trabajar contigo, y cuando es así, hay un match, ¿vale? Es porque has visto otras cosas y has podido tomar la decisión desde el punto de vista de no, quiero trabajar contigo. Y si no es así, pues que trabajen con otras personas. Yo no quiero trabajar con nadie que esté ahí a medias, ¿vale? El séptimo punto es, y lo he comentado también, la séptima tendencia es el acompañamiento humano es el nuevo valor diferencial. Y esto es algo que llevo diciendo también bastante tiempo. Me gusta que va más, todavía más hacia aquí. Quizá se pueda entender como que es algo que choca con tener un proyecto de libertad, pero no es así. Cuando gente viene a mí y me dice, no, yo no quiero aparecer en mi proyecto, yo quiero todo automático, yo quiero, o he visto ahí fuera que se puede crear un curso con la IA y lo creas así y directamente la persona lo consume. ¿Habrá esto? Sí, lo habrá. Dentro de tus productos, de tus programas, ¿hay alguno que deberías de hacer así? Por supuesto, claro que sí, pero creo que si quieres sostenerte y mantenerte en el tiempo, y esto es algo que a mis alumnas siempre les digo conmigo cuando trabajamos en el método de cómo crear tu primer curso online, siempre trabajamos dos programas al principio, a veces creamos muchos más, por supuesto, pero vamos a empezar con uno que sea complejo, que sea robusto, que haya un acompañamiento, que haya un proceso de trabajo, y luego creamos otro también más automático. Pero solamente lo automatizado, bueno, va a estar ahí, pero vas a tener mucha más competencia y quizás no va a haber tanto impacto, quizás no va a haber tanto mercado, ¿vale? Entonces esto tenlo en cuenta, no rechazarlo totalmente, pero sí pensar que cómo puedo acompañar, y quizá no es en una primera etapa de tu proyecto, quizás es una segunda etapa, quizá es acompañar de una manera inteligente que hace que sigas teniendo tu proyecto de libertad, que sigas teniendo la forma en la que tú trabajas, pero que tú estés ahí involucrada para dar ese impacto humano a tu alumno, a tu cliente, a tu clienta, a la persona que está al otro lado. Y luego, el octavo punto es, aquí pongo cómo, cómo tú, ¿vale? Tú con tu esencia, con tu presencia, con tus valores, con tu visión de proyecto, cómo es algo que tiene que estar siempre, se tiene que mantener ahí como algo como lo más importante, como algo que tienes que proteger. Ahora, durante las Navidades, he estado pensando bastante sobre cómo vamos a evolucionar en Project Martina. ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué no me gustaría hacer? ¿Cómo vamos a ampliar el equipo? ¿Cómo vamos a ir al siguiente nivel? ¿Qué es lo que estoy dispuesta a hacer y qué me gustaría o cómo me gustaría convertir o transformar ciertas cosas? ¿Y qué cosas no estoy dispuesta a hacer? Y quizá algunas de ellas tienen sentido a nivel estratégico o a nivel de proyecto, pero si no encajan conmigo, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque, y esto te lo puedo decir desde 20 años que llevo aquí en el mundo online, si quieres mantenerte en el tiempo, tú tienes que tener unos valores muy claros con tu proyecto, con tu equipo, con tu mensaje, con tus clientes, con lo que tú haces, porque si no te vas quemando, quemando. Y entiendo que quieres crear un proyecto no para estar una semana, un día o un año, sino crear un proyecto de libertad para que sea tu forma de vida, pues desde aquí hasta que te jubiles o desde aquí hasta que te retires, ¿vale? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta también, y vas a ver que cuando tienes esto claro, afecta directamente a tu mensaje. Y cuando
cuando lo compartes en tu mensaje habrá personas que digan, yo quiero esto otro, que esto ahora en Project Martina no me lo dan. Bueno, pues irán, pero las otras que se queden contigo, que digan, wow, es que estás evolucionando de una forma de la que yo quiero aprender o de la que yo quiero que me lideres o que me guíes o que me ayudes, ¿vale? Así que ahí te dejo esos puntos claves. Recuerda echar un vistazo a el podcast del año pasado porque creo que encaja muy bien a nivel de marketing también. Durante todo el mes y durante los próximos episodios hablaré sobre temas más específicos de marketing, pero quería empezar este 2026 compartiendo contigo, pues bueno, estas tendencias, pero también estas maneras de pensar en tu proyecto. Y luego ya vemos la parte estratégica y la parte de implementación después, que al fin y al cabo esa es un poco la que podemos hacer más rápido. Nada más, gracias por estar. También digo, paréntesis, si me estás escuchando y quieres acceder a el Mastermind de Project Martina, creo que tengo la última plaza, tengo que revisar, ¿vale? Echa un vistazo, me contactas, hablamos y lo vemos. Nada más, gracias por estar. Espero que tengas un 2026 maravilloso y lo más importante, espero que estés aquí para que te pueda ayudar, que te pueda acompañar. Gracias por estar. Nada más, esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar conmigo este ratito. Espero que te haya gustado el episodio y lo más importante, espero haberte motivado y haberte inspirado para dar ese paso, para crear tu proyecto de libertad o para mejorar el proyecto que ya tienes. Si quieres más episodios como este, suscríbete para no perdértelos. Cada semana publicamos un nuevo episodio y si quieres más contenido, si quieres saber más sobre mí o sobre Project Martina, te esperamos en projectmartina.com. También, como sabes, es muy importante, si este episodio te ha gustado, que nos dejes tu comentario y que puedas ponernos tu calificación. Muchas gracias y hasta pronto.